Queridos hermanos, muy buenos días. Buenos días. Nuevamente nos encontramos acá, felices, contentos de poder estar reunidos, agradecidos con Dios una vez más, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí reunidos para alabarle, para exaltar su nombre y también para escuchar su palabra, porque para eso nos reunimos, ¿no? También para con el corazón lleno de expectativa por saber qué nos va a hablar Dios hoy en esta mañana. Y de verdad que Dios es bueno y siempre tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Quiero darle la bienvenida, saludar a nuestros hermanos que se conectan en esta mañana por la aplicación MED. Una bienvenida a nuestro hermano Gustavo, a nuestra hermana Soledad, que hoy nos acompaña desde la ciudad de Melgar. Hoy es su primera vez acá con nosotros. Bienvenidos, es un gozo, es un placer poder estar con ustedes acá también y que ustedes nos estén acompañando. Y para nuestros hermanos que nos van a ver en las redes sociales, un saludo muy especial también. Recientemente alabábamos al Señor con cánticos y con salmos como nos enseña la palabra de Dios. Quisiéramos alabarlo en esta mañana también por medio de las ofrendas, así que voy a orar por la ofrenda. Padre misericordioso, Padre Santo, quiero pedirte en esta mañana que por favor bendigas la ofrenda, Señor, que domingo a domingo tú nos das la oportunidad de poder ofrendarte, Señor. Rogarte para que las bendigas, Señor, y para que nos dé la sabiduría necesaria para que las usemos, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que no tengan la manera de ofrendar para tu obra, Señor, para que conforme a tu voluntad tú les abras puertas de trabajo, Señor, para que así puedan suplir sus necesidades en su hogar, en sus familias, Señor. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Mientras recogemos la ofrenda, les voy a pedir el favor de que nos ubiquemos nuevamente en la epístola a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 16, del verso 13 al 14, donde vamos a continuar con la segunda parte de este sermón, de esta exposición que lleva por título ¿Por qué haces lo que haces? Repito, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13 y 14. ¿Quién quiere por favor leerlo? Por acá mi hija quiere leerlo, entonces por favor léelo en voz alta y despacio. Primera Corintios capítulo 16, verso 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. 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 Bueno, quisiera antes que nada orar para poner este sermón en manos del Señor. Señor Dios Todopoderoso, ponemos este sermón en tus manos, esta palabra, Señor, que es tuya y que la dejaste para nuestra edificación, Señor, para nuestra guía, Señor. Por favor, ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibirla con humildad, con mansedumbre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, en el sermón pasado explicábamos la primer parte donde hablábamos de velar, de estar firmes, que es lo mismo que estar firmes, y estar vigilantes. Hablábamos también sobre la preocupación que debiera haber en cada uno de nosotros por estar vigilantes, porque tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que nos pone tropiezo, y pues la palabra de Dios nos insta para que velemos, para que estemos atentos, para que estemos vigilantes. Asimismo, hablábamos del estar firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en la fe que salva. Y estaba explicando, aprovechando ese tema para hablar de las 5 clases de fe que encontramos en la Biblia. Como era un poquito extenso, pues lo dejamos para una segunda parte que es hoy. Nos quedamos la semana pasada en la fe que salva. Y hoy vamos a continuar. Voy a explicar brevemente los otros puntos para no alargarnos tanto. Seguimos con la fe como fruto del Espíritu Santo. Esta fe no la producimos nosotros, ni la ejercemos tampoco nosotros, sino que esta fe es producida por el Espíritu Santo de Dios. Y nos es dada por Dios, es Dios quien nos la da para capacitarnos, para ayudarnos en nuestra vida cristiana, para ayudarnos a sobrellevar, a llevar la vida cristiana. Esta fe solo es dada a los hijos de Dios, a su iglesia, a quienes le han creído a nuestro Señor Jesucristo, a quienes han depositado fe en Jesús. Les es dada la fe como don, como fruto, perdón. Después de que hemos creído, como decía anteriormente, en el Evangelio, en la palabra de Dios, Dios nos da la fe. No es posible tener la fe como fruto del Espíritu Santo si antes no hemos depositado fe en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante tener eso claro para no creer de pronto cosas que no son, o a enseñanzas que andan por ahí divagando en las redes sociales. Por eso es importante, y es un llamado de Dios, es un mandato de Dios, que todos creamos, que todos depositemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pasaje que quisiera leer en Gálatas capítulo 5, 22, donde vemos la fe como fruto del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo no los producimos nosotros, los produce el Espíritu Santo cuando nosotros nos disponemos a llevar una vida en santidad, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida sujeta a la palabra de Dios. Amén. 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 Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu, y cuando leamos esta porción de la Escritura podemos darnos cuenta que la palabra Espíritu aparece en mayúscula. Quiere decir que se refiere al Espíritu de Dios, a Dios mismo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Amén. Amén. Con este pasaje podemos corroborar que los frutos o el amor, los frutos los da el Espíritu Santo de Dios. No los producimos nosotros ni los ejercemos, sino es Dios quien nos lo da.
Amén. 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 El don el fruto, la fe como fruto del Espíritu Santo. Luego tenemos la fe como don. Este tipo de fe también es dada por Dios. No la producimos nosotros ni la ejercemos tampoco, sino que es Dios quien nos la da. Y un don es algo dado por Dios, es una virtud, es una dádiva, así como la salvación es un don de Dios, es un regalo. Es algo que Dios nos da y que no nos cuesta absolutamente nada. Es una virtud, es la capacidad para hacer cosas sobrenaturales, para la capacidad, la fe como don es el don que Dios nos da para creerle a Dios aún en las peores dificultades, aún en las peores circunstancias. Que así se nos esté cayendo la casa encima, así estemos arrastrándonos, así estemos en la peor dificultad, en la peor escasez, así estemos sufriendo por alguna enfermedad, Dios nos capacita por medio de ese don para seguirle creyendo a Dios, para seguir estando firmes en su palabra. Ese es el don que Dios nos da, la fe como don. Y esto lo podemos corroborar en 1 Corintios capítulo 12, del verso 8 al 9. Vamos a leerlo rápidamente. 1 Corintios capítulo 12, del verso 8 al 9. Yo se los leo, quienes están apuntando, pues solo apunten y después lo repasan. 1 Corintios capítulo 12, del verso 8 al 9, donde está escrito en palabras del apóstol Pablo: porque a este es dada por el Espíritu. O sea, ¿quién nos da el don? El Espíritu. Y aquí encontramos la palabra Espíritu también con mayúscula. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén. Y ahí nos sigue hablando de otros dones. Pero en este verso exactamente vemos que Dios nos da la fe como don, un regalo que no nos cuesta absolutamente nada. Y es un don que nos capacita para llevar nuestra vida cristiana con más facilidad. Por último, tenemos la fe como sistema de doctrina. Esta es la fe que debemos creer y que todos quienes la creemos, la defendemos. Efesios capítulo 4, verso 5 nos muestra, vamos a leerlo, Efesios capítulo 4, verso 5. Nos habla de un cuerpo y un espíritu. Dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra salvación. Amén. 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 Perdón, estaba leyendo el verso 4, es el verso 5. Dice: un Señor, una fe y un bautismo. Del 4 al 5 exactamente nos habla de la fe como sistema de doctrina. Y en Judas encontramos también un pasaje más específico donde nos habla que como cristianos debemos defender nuestra creencia, debemos defender nuestra doctrina, nuestras creencias. Judas capítulo 3, Judas 1:3, porque Judas no tiene sino un capítulo.
Dice, amados, escribe Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Es común a veces escuchar a predicadores que no hay que contender, que la palabra de Dios no es para contender, que no es para pelear, pero la Biblia nos muestra que debemos contender ardientemente, entendiendo que no es ponernos a pelear, sino contender es defender la palabra de Dios con argumentos sólidos, con argumentos bíblicos que Dios mismo nos da a través de su palabra. Por eso quería explicar estos tipos de fe, porque es importante que los sepamos distinguir, hermanos, para no cometer errores, para no ir a malinterpretar la escritura o hacer interpretaciones erróneas como las interpretaciones que dan los calvinistas cuando invierten el orden que Dios nos da en la Biblia. Ellos dicen que Dios nos da fe para que nosotros creamos, pero eso no es lo que nos muestra la Biblia, hermanos. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, más exactamente dice que Dios en ese pasaje nos demanda fe. Ahí no dice que Dios nos da la fe para que creamos, sino que Dios nos demanda esa fe. Dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El orden de Dios no es el mismo orden que tienen los calvinistas. Por eso es importante diferenciar estos tipos de fe para no cometer errores, hermanos. Ya habiendo explicado los tipos de fe, vamos a seguir con el pasaje, con el texto base de 1 Corintios, donde sigue diciendo, portaos varonilmente. Esta expresión en el original se refiere a conducirse con coraje, es decir, con valentía, con valor. Y nos da la idea de que es portarnos con la misma valentía, con el mismo valor con el que se porta un soldado en la batalla, un soldado en la guerra. Y la verdad es que se necesita valentía, se necesita valor para ser cristiano, hermanos. Se necesita valor para ser íntegros, para mantenernos íntegros y para comportarnos como es digno del Evangelio, para comportarnos como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y este llamado, hermanos, no solamente es para los corintios, como vemos que Pablo escribe a los corintios, sino es un llamado también para cada uno de nosotros, para todos sus hijos, para toda la iglesia. ¿Será que todos los creyentes son íntegros? Infortunadamente, lo digo con tristeza que no, y me incluyo, porque en algunas ocasiones fallamos, nos equivocamos, erramos. Por eso es importante que seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo, para que cuando el Espíritu Santo nos esté exhortando, nos esté corrigiendo, tengamos la sensibilidad para escucharlo y el valor para corregirlo, el valor para enmendarlo. Ser cristiano no se trata de asistir a la iglesia todos los domingos o de ir a los estudios que se dan en el transcurso de la semana. No,
Ni tampoco ser cristiano es llevar la Biblia debajo del brazo o escuchar en el carro canciones cristianas y cantarlas a grito entero. Eso no es ser cristiano. Eso sería ser religioso. Ser cristiano realmente es ser íntegro en todo el sentido de la palabra. Es permanecer, es estar firme en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y aclaro, en las enseñanzas de Cristo, no en las enseñanzas de los hombres. Porque son muchas las congregaciones que permanecen en la verdad, o dicen permanecer en la verdad, pero permanecen más en las enseñanzas de los hombres que en las enseñanzas que Jesucristo nos dejó en su palabra. Por eso es importante saber diferenciar entre una enseñanza, entre una doctrina de hombre y una doctrina de nuestro Señor Jesucristo o de Dios que encontramos en su palabra. El verdadero cristiano, hermanos, lo evidencia en su vida. Lo evidencia con una vida transformada, con una vida que ha sido cambiada por el poder de Dios. Porque Dios tiene poder para cambiar y para transformar a las personas. Y muchos de los que estamos aquí somos testimonio, o podemos dar testimonio del poder de Dios, de cómo ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Eso sí, en la manera en que cada uno de nosotros permitamos que Dios obre, porque Dios es un caballero y Dios nos da libertad, no obliga absolutamente a nadie. El verdadero cristiano, hermanos, es coherente. Es coherente con lo que cree, con lo que dice y con lo que hace. Porque si el verdadero cristiano cree una cosa pero hace otra, ya no está siendo coherente ni está siendo íntegro. O si el cristiano dice que es cristiano pero cree una cosa y dice otra, se estaría contradiciendo. Por eso el verdadero cristiano tiene que ser coherente con todo lo que cree, dice y hace. Por eso, hermanos, y para eso se necesita valor. Se necesita valor para poder hacer eso. Quiero leer un pasaje que encontramos en Deuteronomio capítulo 31, verso 6, que nos ayuda a reforzar un poco esta idea. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Dios en este pasaje está hablando al pueblo de Israel, pero es un pasaje que podemos también aplicar a nuestras vidas. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. No tener miedo es tener valor. Y Dios en este pasaje insta a su pueblo a no tener miedo, a ser valientes. Nosotros no somos el pueblo de Israel, pero somos su iglesia. Y podemos aplicar este pasaje también a nosotros. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Amén. Volviendo al texto base, hermanos, además de la exhortación que encontramos de portarnos varonilmente, dice, y esforzaos. Esta exhortación va unida a la anterior, porque no es fácil ser cristiano, y para poder ser un verdadero cristiano es necesario tanto como ser valiente, como esforzarnos cada día, todos los días debemos esforzarnos, porque
porque esa es la voluntad del Señor, hermanos. Ahora, ¿por qué digo que todos los días? Porque todos los días tendremos nuevas luchas, tendremos nuevos obstáculos, tendremos nuevas barreras, tendremos nuevos retos que enfrentar. Todos los días se nos van a presentar situaciones difíciles en las que vamos a tener que tomar una decisión, en las que vamos a tener que buscar la ayuda de Dios, en las que vamos a tener que ser valientes, en las que vamos a tener que esforzarnos de pronto un poco más de lo que lo hemos hecho. Por eso digo que todos los días quiero reforzar esta idea también, hermanos, con dos pasajes que voy a leer a continuación. Uno lo encontramos en Josué capítulo 1 verso 9. Apúntenlo por ahí, no lo busquen, yo ya mismo se los voy a leer. Josué capítulo 1 verso 9, donde Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, o sea, no tengas miedo, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Esta es una gran promesa de Dios, que no solamente la hizo a Josué, sino que también nuestro Señor Jesucristo la hizo a cada uno de nosotros, a su iglesia, estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y eso lo podemos corroborar en Mateo capítulo 28, verso 20, donde está escrito: id y hacer discípulos por todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Es una promesa de Dios que se repite aproximadamente 1000 años más después de que Dios le hizo esta promesa a Josué. Jesucristo mismo la hace a su iglesia, a cada uno de sus miembros, a su iglesia, hermanos. Terminando con el texto base, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo con esta expresión? Todas las cosas, cuando dice todas las cosas, ¿a qué se refiere o qué quiere decir exactamente? Pues precisamente o puntualmente a lo que el apóstol Pablo se refiere es a todo lo que hacemos a diario, a todo lo que Dios nos permite hacer día a día, en el hogar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Quienes están estudiando en el colegio, es importante tener el amor de Dios, o que las cosas que se hagan, que se digan, sea con amor. En la universidad, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, mostrar el amor de Dios, el amor que hemos recibido de Dios. En la iglesia, como hermanos, es importante que se note, que se evidencie el amor entre nosotros. Y a nivel general, en todo nuestro entorno, es importante mostrar y que todas las cosas que hagamos las hagamos con amor, como dice el apóstol Pablo. Que todo lo que hagamos sea hecho con amor. Ahora, ¿qué significa hacer todo con amor? Pues que el motor que impulse o que nos impulsa a hacer todo lo que hacemos, o lo que Dios nos permite hacer, porque no hacemos nada que Dios no nos permita. Y con eso no quiero decir que Dios lo controla todo, sino que es Dios quien nos permite, quien nos da la licencia, como dicen, de hacer todas las cosas. Cada día que despertamos es porque Dios lo permite, y todo lo que hacemos en ese día es porque Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar de un día más. Por eso es importante que todo lo que hagamos sea, que ese motor que nos impulsa a hacer todo lo que hacemos sea el amor. Que el amor sea la motivación por la cual hacemos todo lo que hacemos, absolutamente todo, hermanos.
¿Alguna vez han escuchado ustedes expresiones como, es que no lo siento, es que no me nace hacerlo, o peor aún, es que no me renace hacerlo, o lo hago porque es que me toca hacerlo, no tengo otra opción? Son expresiones que nos separan totalmente de la voluntad de Dios, nos alejan de la voluntad de Dios, nos alejan de la verdadera motivación con la que debiéramos hacer todas las cosas, el amor por nuestro prójimo y el amor por nuestro prójimo, por nuestros hermanos en general, hermanos. Y el amor por nuestro prójimo es el segundo mandamiento con que Jesús mismo resume toda la ley de Dios. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40, donde se habla del gran mandamiento. Acá el contexto nos muestra cómo uno de los intérpretes de la ley le pregunta a Jesús para tentarle y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le contesta. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante o igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Como vemos en palabras de nuestro Señor Jesucristo, el amor es el segundo mandamiento en el cual se resume la ley. Asimismo, como el apóstol Pablo resume toda la ley, está escrito: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, verso 14. El amor no hace mal al prójimo, escribe también el apóstol Pablo en Romanos 13 al 10. Y esto me recuerda o me trae a mente la canción con la cual alabábamos y cantábamos al principio sobre el amor, sobre el verdadero significado del amor. Y ese verdadero significado del amor lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, del verso 2 al 7, que no quiero dejar de pasar sin leerlo. 1 Corintios capítulo 13, del verso 2 al 7. Escribe el apóstol Pablo: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, o sea, no se enorgullece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Amén. Y esa interpretación que vemos aquí en la palabra de Dios, de lo que es el verdadero amor, es lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, hermanos.
es lo que realmente vemos que Jesús hizo. Porque Cristo, aun cuando no le conocíamos, aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo nos amó en la cruz. No nos juzgó, no nos acusó, no nos dijo, es que usted no se lo merece, usted sí. No, Él ofreció su amor en la cruz para toda la humanidad, sin excepción. Y eso es algo de lo cual nosotros debiéramos aprender. Ese es el verdadero amor, hermanos. El amor que da libertad, el amor que no busca lo suyo, el amor que no es jactancioso, el amor que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, el amor que lo soporta, el amor que lo tolera, el amor que cree, que todo lo cree, el amor que todo lo espera. Y esa es la motivación con la que el apóstol Pablo nos muestra, nos exhorta en esta mañana que hagamos todas las cosas. Concluyendo, hermanos, el pasaje de hoy nos muestra claramente a través del apóstol Pablo 5 exhortaciones, más exactamente 5. Velad, estad firmes en la fe, portarnos varonilmente, esforzarnos, y todas nuestras cosas sean hechas con amor. El velar, el estar vigilantes, el estar atentos, es una exhortación. El estar firmes en la fe es no dejarnos mover ni a derecha ni a izquierda. Es estar firmes, permaneciendo en la verdad, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El portarnos varonilmente es ser valientes, esforzarnos cada día más para hacer las cosas, para llevar nuestra vida cristiana cada día a un nivel mayor. Y todas nuestras cosas sean hechas con amor, como decía anteriormente, con la motivación adecuada que es el amor. Estas exhortaciones, hermanos, que encontramos en el pasaje de hoy, son algo más que eso. Son mandatos apostólicos, que por ser mandatos apostólicos no dejan de ser palabra de Dios, y por tanto debemos tenerlas en cuenta, debemos ponerlas por obra, es decir, obedecerlas. Ya podemos ver a través de la Escritura que la ley de Dios no se resume solamente en los 10 mandamientos. Tenemos mandatos apostólicos, muchos mandatos apostólicos. Y son mandatos de Dios que debemos tener en cuenta y que debemos ponerlos por obra, que debemos obedecerlos. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y tú te mantienes alerta, te mantienes vigilante, velando. ¿Estás firme en la fe que salva, en la fe de nuestro Señor Jesucristo? ¿Eres valiente? ¿Te esfuerzas? ¿Las cosas que haces, las haces con amor o con un interés de por medio? Todo lo que haces lo haces con la motivación, con la verdadera motivación que es el amor. Son preguntas que nos sirven para que reflexionemos y para que le demos una respuesta a Dios. No tiene que ser ahora,
personalmente, porque hoy Dios nos ha hablado por medio de su palabra y ahora Dios quiere que cada uno de nosotros le demos una respuesta y que de acuerdo a lo que nos ha hablado el día de hoy, nosotros tengamos algo para decirle a Dios. Si estamos fallando, si estamos errando en algo de lo que Dios nos demanda, de lo que Dios nos pide, pidamos a Dios en oración que nos perdone. Sigámosle pidiendo a Dios que nos perdone, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y que nos ayude a conseguirlo, que nos ayude a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad, ni mucho menos conforme a la voluntad de los hombres. Que nuestras vidas estén realmente sujetadas al señorío de Cristo y de su palabra. Y quisiera terminar de concluir, hermanos, con un pasaje que encontramos en Colosenses, capítulo 3. El verso 17 y el verso, voy a leer el verso 17 y el verso 23. Donde el apóstol Pablo una vez más nos recuerda cómo hacer las cosas y la motivación con la cual debiéramos hacer las cosas. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús y dar gracias a Dios por lo que nos permite hacer. Darle gracias a Dios, porque hay más bendición cuando damos que cuando recibimos. Amén. Y es una bendición poder llevar bendición a otras personas, poder ayudar a otras personas. Y es un privilegio, es una bendición, es un privilegio que Dios nos permite. Por eso dice, dar gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. El verso 23 dice, y todo lo que hagáis, nuevamente dice, y todo lo que hagáis, son dos versos que tienen mucho que ver con el tema de hoy. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Amén. El verso 24, quiero añadirlo, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. O sea, todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, en el nombre del Señor y dando gracias a Dios por medio de Cristo. Todo lo que hagamos no pensemos que lo estamos haciendo por esta persona o por otra, sino es porque Dios nos motiva, nos lleva a hacer lo que hacemos. Sí. ¿Por qué? Por amor, hermanos. Yo quiero que meditemos en estas palabras, en estos pasajes que Dios nos muestra hoy y que, como decía anteriormente, que seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo, dóciles a su palabra y que inclinemos nuestro corazón a hacer su voluntad, hermanos. Amén. 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 Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y pedirle que nos ayude, hermanos. Padre misericordioso, te agradecemos inmensamente en esta mañana por habernos mostrado tu voluntad, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque necesitamos ser exhortados, Señor. Necesitamos ser corregidos porque fallamos, Señor, y nos equivocamos. Pero gracias a ti, Señor, porque nos dejaste tu palabra para guiarnos y para recordarnos, así como lo haces en esta mañana por medio de tu palabra, para recordarnos tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a querer
ponerla por obra, Señor. Ayúdanos para poderla obedecer, Señor, porque el deseo de nuestro corazón, Padre, es agradarte, Señor. Y sabemos que tú tienes poder para ayudarnos, Señor, para fortalecernos, Señor. Ayúdanos a buscarte en cada momento de debilidad, de dificultad, de tristeza, de escasez, a buscar tu ayuda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. 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 Un abrazo para todos, bendiciones y una bendecida semana.